Entonces, esto nos hace que tenemos que trabajar en ambos sentidos. Tampoco vale que alguien solo aprenda así. Hay niños, vosotros conoceréis muchos, que detestan la teoría, como os dicen, es decir, son incapaces de hacer un acercamiento simbólico al conocimiento. Ellos lo quieren en práctico, si no, no lo entienden. Eso es muy peligroso. Un niño con esa tendencia debe ser especialmente trabajado en conocimiento simbólico. Y hay niños que tienen un acercamiento simbólico bueno, pero un desempeño muy malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obligarles a tener un desempeño. El problema es que todo esto es muy fácil de decir. Pero, si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, la lengua auditivamente, ¿cómo lo hacemos? Muchas veces los profesores se les ve, por ejemplo, trabajando la conciencia fonológica, diciendo pa, ta, y todos los días, pa, ta. Eso es un acto comunicativo, eso no es un acto de interacción con la regla. Es decir, ningún niño plantea eso, ni su cerebro, si lo pudiéramos ver, está iluminado trabajando en el procesador de conciencia fonológica, está comunicándose. ¿Y qué es lo que nos da la posibilidad de eso? Pues la posibilidad de la manipulación de la imagen, del sonido y del tiempo. Es la gran característica que tienen los sistemas informáticos y es uno de los grandes puntos que nos pueden ofrecer. Es decir, que nosotros podemos crear un sistema en el que ellos puedan coger una letra, ponerla delante de otra, ponerla y ver cómo suena. ¿Hasta aquí preguntas? ¿O sí? ¿Habéis entendido algo? ¿No hay preguntas, seguro? Sí. Bien, pues entonces tenemos este planteamiento y tenemos que llevar esto a que en el colegio haya herramientas que permitan ayudar en esta construcción del cerebro, ayudar en esta plasticidad del cerebro, informar sobre cómo está funcionando esa construcción de ese cerebro y que permitan acercamientos de este tipo de interacción con la regla y no solo de tipo simbólico, ¿vale? Y además que permitan manipulación de imagen, sonido y video. Venga, pongamos a diapositiva y no hay ninguna pregunta, seguro, ¿no? Vamos a hacer ejercicios. Tenía dos preguntas que quería llevar por ahí. Bien, la lectoescritura. Vamos a ver, vamos a explicar el modelo neuropsicológico en 5 minutos. Bien, cuando leemos había muchas dudas de cuál era el modelo de lectura, es decir, cómo funciona el cerebro cuando leemos. Eso no se sabía. Y luego existían métodos para enseñar a leer, que unos tenían éxitos por un lado, otros tenían éxitos por otro, etc. Por ejemplo, estaba muy de moda el método que vino sobre todo del entorno anglosajón, el método global. ¿En qué consistía el método global? Pues nosotros enseñábamos a los niños, por ejemplo, haciéndolo de forma muy bruta, palabras. Y esas palabras que nosotros les enseñábamos, ellos ya las conocían. Y le decíamos mamá, y les enseñábamos la palabra mamá. Les enseñábamos Pato, Andrés, Juan, y les íbamos enseñando palabras completas. A partir de esas palabras completas que les íbamos enseñando, había una inferencia, el niño se decía que sabía leer. Leer en cuanto que nosotros creíamos que el cerebro se había desarrollado en una capacidad de lectura. Y por otro lado, teníamos el método que la mayoría que estaban aquí aprendimos, que era la M con la A, ma, y ma. Ese era otro método. ¿Qué desventaja tenía ese método? Que no era significativo, es decir, nos decía la M con la ma, la M con la A, mamá, y había que tener una motivación muy grande para aprender a leer. En cambio, si ponían mamá y la foto de tu mamá, pues mira, mamá y la foto de mi mamá. ¿No? Eso por hacerlo muy bruto, es decir, habían concepciones diferentes de cómo funcionaba la lectoescritura. Y habían teorías diferentes de cómo era la lectura. ¿Qué se ha demostrado? Que dentro del cerebro hay unos procesadores especializados para la lectoescritura. En realidad el cerebro tiene, y eso está ahora empezando a verse, una serie de procesadores que están especializados en lectoescritura, otros que están especializados en cálculo y unas funciones ejecutivas superiores y unos sistemas de base de datos de almacenamiento de información. Que cuando construyes un cerebro le tienes que estimular los 7 procesadores, son como 7 maquinitas que tienes relacionadas con la lectoescritura, los procesadores de lo que es el cálculo matemático, no digo el número porque está en discusión aún, el modelo de la lectoescritura, el modelo neuropsicológico de la lectoescritura, ya hay consenso científico, el del cálculo matemático lo hay también, pero aún no digo el número de procesadores porque tienen que ponerse de acuerdo aún en si uno son 2 o
Entonces, eso más unas funciones ejecutivas superiores y unas bases de datos de información simbólica. Y todo eso es un cerebro funcionando. Entonces, en la lectoescritura tenemos el input visual y el input auditivo. Es decir, la entrada por la vista, la entrada por el oído. Pero no nos confundamos lo que vemos con lo que interpreta el cerebro cuando estamos en actos de leer. Es decir, son dos maquinitas que partiendo de la información que les da el ojo, la transforman si lo que estamos haciendo es intentar leer. Igual que el input auditivo. Luego tenemos otro procesador que se llama de conciencia fonológica, que es crucial en el desarrollo de una persona. ¿Qué es el procesador de conciencia fonológica? Es el que es capaz de, dentro de una unidad del lenguaje, dividirla en unidades más pequeñas. Por ejemplo, de la frase pasarla a la palabra pasarla a la sílaba pasarla al fonema. Se puede leer, lo que la gente llama leer habitualmente, leer sin tener esa capacidad. El problema es que si no tienes esa capacidad, el cerebro no funciona bien. Elige y ordena las sílabas de modo que reproduzcan la palabra modelo. O si esa capacidad la has conseguido espontáneamente. No es lo mismo que no la hayas conseguido espontáneamente que hayas sido entrenado. Y luego tenemos otros procesadores de acceso a las palabras. Los procesadores de acceso a las palabras, que cuando nosotros estamos leyendo y vemos una palabra, hay dos maquinitas que se ponen en marcha en paralelo. A ver cuál lo consigue antes. Una tiene una base de datos con muchas palabras. Es la ruta 5, el procesador semántico. Y si, por ejemplo, es la palabra papá, pues todos la reconocemos por ese procesador. Pero si nos dijeran, por ejemplo, la palabra Fulgewer, nadie la reconoceríamos con esa base de datos. Entonces tendría que venir el procesador de conciencia fonológica y dividir esa palabra en sílabas. A su vez, esto se hace inconscientemente, evidentemente, dividirla en fonemas, partiendo del grafema, partiendo de la letra y reconstruirla. Entonces, si un niño no tiene bien entrenado el procesador de ruta indirecta, que es como se llama ese, más el de conciencia fonológica, cuando está leyendo, él va leyendo, pero en un momento determinado encuentra una palabra que no está en su base de datos, tiene un corte, y entonces el cerebro lo soluciona y a simple vista nosotros lo vemos que lo ha leído, ¿no? Lo que pasa es que eso genera un cansancio absoluto. Es como si tú fueras andando y de momento tienes que hacer un sprint tremendo, un esfuerzo tremendo al máximo de tu capacidad y sigues andando. Entonces, un niño que haya trabajado solo con métodos de ruta directa, pues puede haber, el cerebro espontáneamente hace muchas cosas, etc. Pero su estructura, si lo viéramos con neuroimagen, no sería una estructura óptima. Y cuando lee un texto y encuentra una palabra que no domina, tiene un problema ahí. Y luego otros procesadores más. El que determina la relación sintáctica entre los elementos. Es decir, la casa de Juan, pues une la casa, separa el de Juan, es decir, va separando las partes que tiene el discurso. Y luego uno superior ya que le da significación a todo eso. Es decir, todo ese sistema al final tiene que tener un elemento comunicativo para mí que yo relacionaré con los procesos superiores. Entonces, si queréis, y vamos a ver ejemplos de esto que yo os estaba diciendo. Si queréis, empezamos por la ruta indirecta. Recordad, entrada visual, entrada auditiva, conciencia fonológica, ruta directa a las palabras, ruta indirecta a las palabras. Si hacemos un ejemplo de ruta indirecta a las palabras, ¿cómo tendrá que ser? Pues es igual que si estuviéramos con un lenguaje musical. Es decir, hay unos signos, los grafemas, las letras, y esos grafemas se relacionan con unos sonidos. Esos sonidos a su vez se juntan con otros sonidos y forman el nivel de sílaba. Fonema, sílaba, y las sílabas se juntan formando las palabras. Entonces tienes un procesador totalmente automatizado que te transforma esos grafemas, te los transforma en sonidos que a su vez se unen, esas sílabas, y forman la palabra. ¿Cómo se adquiere eso? Por interacción. ¿Cuánto es mejor la interacción? Si la podemos manipular. ¿Qué pasa esto? Bueno, a ver, por ejemplo, aquí estamos en un ejemplo. Y ahora vamos a ver el ejemplo de cómo tendría una orientación TIC o una orientación CTC ante este ejercicio. Venga, Lo que has